Hola a todos, bienvenidos. Hola Elena, ¿cómo estás? ¿Me escuchás bien? Sí, perfecto. ¿Qué tal, Vichy? Bien, bien, todo bien. Bueno, bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos al segundo encuentro de Aprender cómo aprender. Este es un espacio nuevo creado para repensar, interpelar y co-crear nuevos modelos mentales en educación. Tenemos un equipo de expertos en ciencias del bienestar, de la neurociencia y de la pedagogía. Este es el segundo encuentro que tenemos y está de nuevo con nosotros Elena Maschwitz, que es fundadora de este espacio de Aprender cómo aprender. Hoy vamos a reflexionar sobre espacios y tiempos. Va a haber una primera parte más larga dedicada a espacios, donde Elena nos va a compartir ejemplos concretos de cómo es esto de repensar espacios y ambientes de trabajo para que los chicos aprendan mejor. Después vamos a hablar un poquito sobre tiempos, y al final vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas de ustedes. Les vamos a pedir, por favor, que abajo hay unas burbujitas donde dicen preguntas y respuestas, que por favor coloquen sus preguntas ahí, que luego las vamos a seleccionar para el final, no por el chat, sino por las preguntas y respuestas. Y ahora les voy a presentar a alguien que no necesita presentación, porque la mayoría de ustedes la conocen. Elena es fundadora del Colegio Godspell, un colegio de pedagogía avanzada. Es una incansable investigadora de la neurociencia y de temas como Reggio Emilia. Es autora de varios libros de educación. Y en estos últimos tiempos Elena se dedicó a dar charlas y a compartir todo su conocimiento en distintos países del mundo y en varias provincias de la Argentina, asesorando al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y, bueno, y a toda la gente que la convoca para escucharla. Bienvenida, Elena, nuevamente. En el encuentro anterior, que se llamaba Volver atrás no es una opción, nos empezaste ya a hacer salir de nuestra zona de confort diciéndonos que, bueno, que teníamos que trabajar con habilidades para la vida, que teníamos que escuchar mucho más las voces de los alumnos, que hay que trabajar con temas emergentes y no tanto con temas de currículums que ya no son tan significativos para los chicos, pero sobre todo lo que atravesaba permanentemente tu charla era esto de cambiar el modelo mental. Y hoy nos vas a contar un poco cómo es esto de cambiar el modelo mental desde los espacios y los tiempos. Me gustaría aclarar que no nos vamos a focalizar sobre el tema de la vuelta al colegio desde lo sanitario, digamos, por el tema del COVID, sino que nos vamos a tratar de focalizar en una mirada un poquito más esperanzadora, pensando en cómo es la escuela que queremos construir a futuro. Así que, Elena, ¿nos contás un poco cómo es esto del cambio del modelo mental aplicado a espacios de trabajo para los chicos? Bueno, ¿qué tal, Vichy? ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Vamos a empezar, a ver. Quiero compartir pantalla. Vamos a empezar revisando esto que decís vos del modelo mental. Me parece Dale. que es clave empezar por acá. Buenísimo. Porque yo soy una convencida de que tenemos modelos mentales y que eso es lo que nos lleva a pensar de una manera determinada sobre los niños. Y creo que la manera en que nosotros pensamos sobre los niños tiene que ver con cómo después hacemos que aprendan y vemos cómo aprenden. Es decir, el modelo mental es lo que nosotros tenemos en nuestra mente sobre cómo aprende un niño y cómo es un niño. Cómo es, el libro que yo escribí, uno de los libros que escribí es cómo piensa y cómo siente el cerebro. Y ahora ya sabemos que no es solamente el cerebro, sino el cerebro, el cuerpo y el alma. Entonces, empezar a pensar en esto de cómo es el modelo mental que tenemos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo pensamos que son los niños de hoy? Estos niños nativos digitales.
Estos niños que han nacido en una época en donde han nacido con el iPhone, miren estos tres, han nacido con el iPhone, ellos no tienen ni la menor idea de lo que es un teléfono, a menos que sea un iPhone. Han nacido dentro de la tecnología, por eso se llaman los nativos digitales, son los centennials famosos. Estos niños ya viven así, y en la medida que nosotros entremos en su cerebro y miremos su cerebro, vamos a poder entender hacia dónde vamos. Yo hace muy poco escuchaba todavía a los grandes pedagogos de la Argentina. Hay algunos pedagogos que quieren volver al siglo XIX como valor, cosa que me parece importante, el tema de volver a enseñar, por ejemplo, el latín. Pero yo creo que esa gente no mira o no ve a estos niños, no ve la presencia de lo que significa la mente de estos niños. Entonces me parece que esto es fundamental, y es fundamental que empecemos a mirar esto, que empecemos a mirar cómo es el cerebro de estos niños. Hoy ya sabemos cómo es el cerebro de estos niños, hoy la neurociencia nos da esta maravilla para lo que entendemos qué pasa dentro del cerebro. Antes no lo sabíamos, antes éramos conductistas, veíamos las conductas. Ahora sabemos qué es lo que está pasando adentro del cerebro de los niños. Entonces, ¿cómo vamos a hacer si pensamos lo que pasa dentro del cerebro de los niños? Si ya sabemos lo que pasa, si ya sabemos cómo aprende, bueno, ¿cómo nos imaginamos que podemos diseñar espacios que ya no son compatibles para que este cerebro aprenda? Entonces yo lo que quiero es, primero que nada, empezaros a desafiar y a que miren modelos que yo entiendo que están agotados. Agotados significa que ya no va más, que realmente creo que estos modelos no van más, que son modelos que estaban en otra época, es decir, modelos que lo peor que podemos imaginar es chicos que se eduquen acá para ser graduados para el siglo XIX. Es decir, es lo peor que nos puede pasar, es pensar que estos niños se van a educar en estos edificios. Creo que los edificios escolares son edificios pensados para otro modelo mental. Entonces, si nosotros en cambio, si miramos esto, por ejemplo, miren las aulas que tenemos hoy. Un gran arquitecto estadounidense las llamaba las aulas que son celdas y timbres, cells y bells, celdas y timbres. Y celdas, porque si miramos nuestras aulas, lamentablemente todavía tenemos las ventanas arriba, con rejas chiquitas, oscuras, en donde todos los niños aprenden lo mismo. Miren, están todos sentados mirando para adelante, el lugar central sigue siendo el del maestro, están en el mismo lugar, aprenden lo mismo, al mismo tiempo, de la misma manera y con el mismo maestro. Esto es como una uniformidad que servía para la época de la Revolución Industrial. Pero estamos en el siglo XXI, por eso yo insisto tanto en que pensemos en nuestros modelos mentales, que pensemos cómo aprenden nuestros niños. Entonces veamos, ¿esto es lo que dirige nuestra clase? ¿Es el pizarrón negro omnipresente todavía, con contenidos como pueden ser estos que son los sucesos de mayo? Ahí la fecha es del año 16. Pero al día de hoy todavía vemos esto. Vimos como tema acontecimientos previos al Día de la Patria. Vimos como tema el 20 de mayo, el 21 de mayo, el 22 de mayo. Vimos como tema el virrey, los nombres, Cisneros, Lezica. Yo desafiaría a la gente que nos está mirando, ¿quién se acuerda qué hizo Lezica, por ejemplo? Es decir, o Martín Rodríguez, Juan José Castelli y Martín Rodríguez. Puede ser que de Juan José Castelli sí nos acordemos más. Pero Martín Rodríguez, yo no sé si nosotros podemos acordarnos, por ejemplo, del Lezica de Leiva. Y estos contenidos son los contenidos de hoy. Créase o no, son los contenidos y son las cosas que todavía tenemos al día de hoy. Entonces, la pregunta es, ¿vamos a seguir con esto? ¿Vamos a seguir con este pizarrón omnipresente en nuestras aulas? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer diferentes maestros, donde vamos a hacer diferentes lugares.
cómo vamos a hacer diferentes aprendizajes. Es decir, vamos a mirar el tercer maestro, que dice Lorenz Merabussi. Hoy Vichy me preguntaba, el primer maestro es el padre y la madre, el segundo maestro es el maestro del aula, y el tercer maestro es el maestro del lugar y en todo momento. Hoy no se aprende solamente en el aula que vimos recién, hoy se aprende en todos lugares, en todo momento, emergen pedagogías nuevas, se hacen nuevas culturas de relaciones, nuevas culturas de lugares, se aprende en la casa, como estamos viendo ahora, y cómo estamos aprendiendo en nuestra casa, se aprende en forma global, cómo estamos aprendiendo de lo que está sucediendo en el mundo, se aprende por la televisión, se aprende por los museos, se aprende por los webinars, se aprende por todos lados. Es decir, se aprende en todo lugar y en todo momento. Entonces, volvamos a los niños nuestros. Fíjense, nosotros estamos escuchando esto de construir el conocimiento para ellos. Y estamos escuchando esto de que cómo van a volver al colegio y pensando en qué vamos a hacer para ellos. Cuando en realidad lo que tenemos que hacer es construir conocimiento con ellos. Es decir, con ellos significa salir afuera, mirar estas caras, escuchar estas voces, mirar cómo renacen, mirar la curiosidad, mirar cómo tienen esa energía, esa creatividad, empezar a mirarlos a ellos, o sea, miren, hay un nuevo libro que se llama Mind in Motion, es decir, la mente en movimiento. Empezar a mirar este movimiento de la mente, este pensamiento espacial que tienen. Y entonces, con este pensamiento espacial, este movimiento de la mente es un libro que escribió una mujer que se llama Barbara Zwarsky. Acaba de salir en Estados Unidos. Miren, es maravilloso porque él habla de lo que es este pensamiento que tienen los chicos con el espacio. Entonces, mi pregunta es, ¿nos vamos a volver a meter en un aula, en fila, mirando un pizarrón, con un maestro hablando y explicando? Incluso los mismos Zooms que estamos haciendo. ¿Vamos a seguir explicando nosotros? ¿O vamos a construir conocimiento con ellos? Es decir, vamos a mirar esta mente en movimiento, en curiosidad, en creatividad, en pensamiento. Esto es la fundación del pensamiento. Es decir, vamos a mirar esto como una de las cosas más importantes que yo vuelvo a decir, es el modelo mental que tenemos de cómo piensan los niños. Entonces, si miramos esto, vamos a mirarlos de otra manera. Entonces, yo los invito a hacer una cosa que hicieron el otro día la gente de Red Solare, que hicieron un webinar muy interesante. La gente de Red Solare es la representación de Reggio Emilia en la Argentina y en Paraguay. Ellos hicieron un webinar de una arquitecta, se llama Clara Eslava, que explicó cómo dialogar con los niños, con esta idea de estar con ellos, y dialogar con lo que significa la belleza. Entonces, traerlos a ellos, a ponerlos en opinión a ellos de cómo volverían a sus escuelas, cómo volverían a sus aulas, cómo harían ellos sus aulas. Las harían derechas, empezarían a utilizar, por ejemplo, este cuadro de Paul Klee. Miren qué lindo para provocar a los niños. Me pareció una belleza la sugerencia de esta arquitecta. Provocar a los niños con los cuadros de Paul Klee. Y entonces ponerlos afuera, miren, ponerlos afuera y provocarlos para que ellos desde afuera, miren, ellos empiecen a hacer los surcos, los caminos. Miren, yo recuerdo hace muchos años, hace 40 años, cuando nosotros pusimos el Coxwell en San Isidro, me acuerdo que mi marido me decía, tenés que dejar que los chicos hagan los caminos de hormiguitas. Ellos van haciendo los caminos solos y van armando sus lugares y sus espacios. Esto se llama confianza en ellos.
confianza porque ellos pueden construir conocimiento, ellos pueden descubrir nuevos espacios, ellos pueden ir confianza en ellos, es decir, darles esta idea de lo que es la belleza, como dice Howard Gardner, las virtudes revisitadas, revisitar la virtud de la belleza, revisitar la virtud de la verdad, que no vendría, revisitar la virtud de la bondad, pero revisitemos con ellos la virtud de la belleza, y tengamos confianza en ellos. No, esto muchas veces, a veces oímos esto de que ellos no pueden, o si pueden, o son chicos. No, demos la confianza porque ellos sí pueden crear, y construir, y curiosear, y volver a hacer, y armar nuevos lenguajes. Miren, con este árbol, por ejemplo, con este espacio, volver a construir ecosistemas flexibles, no fríos, no rígidos, sino flexibles, abiertos, en donde haya nuevos lenguajes, en donde haya nuevas flores, nuevas geometrías, decía esta arquitecta el otro día. Qué maravilla, es decir, no dar geometría adentro del aula, diciendo esto es un triángulo, esto es un cuadrado, esto es un rectángulo. De ninguna manera, volver al espacio. Miren con ir al espacio la maravilla de lo que podríamos hacer. Miren qué fantástico. Sí, Vichy. Sí, súper interesante lo que decís, pero bueno, tengo que preguntarte algo. Esto suena súper lindo, se ve muy verde, pero ¿podemos hacer esto que estás diciendo sobre el ambiente en una escuela más urbana, con un patio, en una escuela actual, con aulas de 30 alumnos, con disposiciones espaciales pensadas para el modelo que vos estabas diciendo, con condiciones más adversas y con horarios más rígidos? ¿Cómo se aplicaría todo esto que estás contando a una escuela que por ahí no tiene esas condiciones que nos mostrás? Bueno, yo creo que esto es el modelo que tenemos, y esto es lo que nos sucede hoy, y estas son las escuelas. Exacto. Hoy. Sí. Entonces, yo recuerdo que esta misma pregunta que me estás haciendo vos me la hizo una profesora, una maestra del Colegio de Lenguas Vivas hace 30 años. ¿Cómo hago con esta clase? No tengo lugar, no me entra, tengo 30 y pico de chicos, ¿qué hago? Yo recuerdo que en ese momento yo daba charlas sobre múltiples inteligencias, y yo le decía, dividí el pizarrón por lo menos, dividilo. Otra cosa, traete unas cajas, traete hules. Yo me acuerdo que en ese momento yo le decía, traete hules, y poné hules en el pasillo, y con los hules del pasillo, ahí en el hule del pasillo poné unos libros para leer, en otro hule de otro color poné unos juegos para jugar. Yo recuerdo que esa pregunta me la hacía hace 40 años que estamos hablando de las mismas preguntas. Por eso yo insisto tanto, empecemos por favor. Y creo que es el momento, porque miren una cosa interesante que te va a interesar. El otro día yo leía que cuando fue lo de la tuberculosis en 1932, apareció esto de que las bacterias se creía que estaban en la oscuridad y en la suciedad, en la cosa de lo sucio, de lo oscuro, de lo feo. Entonces toda la gente empezó a limpiar los lugares, abrir ventanales, abrir los hospitales, a sacar las cosas que estaban apoyadas arriba de la tierra, a limpiar, y así fue como aparece la arquitectura modernista, y a simplificar esta cosa cargada que venía de la Edad Media, y aparece la cosa más moderna, más simple y más común. Bueno, yo creo que es un momento en que mi sueño es que recapacitemos de nuevo, y que miremos que esto no va más. Entonces, ¿qué podemos hacer? Empecemos de a poco a crear con ellos espacios. Mirá lo que hicieron en Londres, por ejemplo. Esto es una calle de Londres de ahora, la foto esta la sacamos de la revista de La Nación de la semana pasada, del domingo pasado. Sí. Los que miraron la revista de Nación el domingo pasado, es esta foto. Esto lo hicieron los niños en las casas, son arcoíris. Estos arcoíris eran una cosa que se hacía muy famosa también en la época de las epidemias. El arcoíris era el emblema de la alegría que usaban los niños. Entonces, estas son las cosas maravillosas que los niños pueden hacer. Que los niños no les pongamos, por favor, cruces y metros, porque, a ver, primero no lo vamos a poder hacer.
porque a menos que no conozcamos los niños, es un disparate. A ver, yo no me imagino un niño jugando a la pelota, tirando una pelota, poniéndole la bandina, volviendo a tirar la pelota, poniéndole la bandina de nuevo, y con metros en la mano mientras juegan. O sea, esto no va. Me imagino sí un diálogo y una conversación con los niños desde ahora, en grupos, desde Zooms, desde volver a conversando con ellos y empezando a crear estos espacios juntos. Miren, ellos pueden hacerlo, miren, podemos intervenir los espacios. Intervenir los espacios significa con ellos empezar a hacer las divisiones. Y esto no es dinero, miren, esto es restos, esto es con material de desuso, como dice Sally Hoy. Esto es con cintas de las casas, con lanas viejas, con plásticos rotos. Esto es intervenir el espacio con los niños, intervenir el entorno con los niños. Y esto se podría hacer también en un patio de un colegio. Exactamente. Exactamente. Por ejemplo, empezamos a tener con ellos, empezamos a buscar alambres, a buscar palos, a buscar piedras. Empecemos a darles materiales en desuso y vas a ver las maravillas que hacen. Los que no oyeron la conferencia de Sally Hoy, el Summit de Sally Hoy, en el Summit de Sally Hoy, si algunos se meten, hay una maestra fantástica que hicieron cosas fantásticas con cosas en desuso, pero cosas realmente fantásticas, con gomas, con piedras, con alambres, con palos. Miren, y ahora sí avancemos con espacios. ¿Qué espacios necesitamos? Necesitamos espacios para estar bien. Usemos espacios para estar bien, no solamente para que jueguen en el recreo, sino que para usarlos como aprendizaje de inteligencias, para poder reflexionar. O sea, no digamos reflexionen en la clase, no. Llevémoslos afuera para que estén bien. Esto es una cosa muy sencilla, estos son unos tubos de la calle que una de las directoras recuperó y lo puso a estos niños a pensar ahí, a jugar entre ellos. Miren, espacios para expresarse. Y acá bailan, acá cantan, acá juegan, acá dramatizan, acá hablan en inglés. No enseñar los verbos y la gramática y a memorizar cosas que no sirven para la vida. Dramatizar afuera, dramatizar cosas de la vida significativas. Miren, espacios para aprender jugando. Jugando es lo nuevo y lo último que hay en todo lo que es la pedagogía reggiana y la pedagogía del jugar. Jugando se aprende. Miren lo que son, no es jugando con, no es con los juguetes fabricados, Vichy. No es con los juguetes comprados. Fíjense en los juguetes del niño. No es la tacita de plástico de jugar. Miren con los juguetes que está jugando este niño. Miren cómo está jugando afuera con las hojas. Yo el otro día lo hacía con una nieta mía, que nos preparaba una ensalada con pastos y con hojas. Terminó jugando con una cuchara muy paqueta que era de mi mamá, pero bueno, esto es lo que hacen los niños. Los niños aprenden jugando. ¿En dónde? En las cocinas con barro, con el material de desuso. Con estos materiales, miren los materiales. Esta mesa es una mesa que nosotros teníamos en el Gospel hace unos años, y el otro día cuando aprendí una cosa, porque todos los días aprendo una cosa nueva, qué maravilla los webinars que están pasando, cómo estamos aprendiendo. El otro día aprendí de una maestra en Estados Unidos, que no hay que darles todo esto junto, porque esto es abrumarlos. Lo que hay que hacer es dividir todo este material, que es material de desecho, es material ustedes ahí ven porotos, ven piedras, ven pedacitos de nueces, ven pedacitos de cáscaras de limón. Todo esto la maestra lo que hacía era que los dividía y los provocaba con una bandeja. O sea, hacía una bandeja y en una bandeja ponía las piedritas. Con eso le duraba una provocación que duraba 3 o 4 días. Después los provocaba con otra bandeja diferente de mimbre, en donde les ponía una luz y les ponía unas maderitas. Es decir, todos materiales de la naturaleza, todas provocaciones con materiales de la naturaleza.
Miren esto es provocación. Provocación es un concepto de Reggio Emilia fascinante, que tiene que ver con que el trabajo del maestro no está en explicar, el trabajo del maestro está en pensar cómo provocar la curiosidad del niño. Y miren, acá nosotros no hicimos nada. Yo estaba conversando con esta maestra, esto es en Los Sin Techo en Santa Fe, en el grupo de Los Sin Techo hace años. Yo estaba conversando con la maestra, y los chicos, por su lado, estaban mirando con la lupa una araña. En realidad, el trabajo no era sobre la araña, apareció la araña, pero miren el asombro, la curiosidad. Nosotros hablábamos de otra cosa y ellos ya estaban asombrados, mirando, curioseando, creando, siempre algo nuevo. Bueno, ahora sí, esto ya es Montserrat, en el Colegio de Montserrat en España, que lo que hicieron fue tirar abajo las paredes. Nosotros en Gospel también tiramos abajo paredes, y yo propongo empezar a tirar abajo las paredes, empezar a abrir los espacios, empezar a abrir para que sean transparentes, para que nosotros podamos ver lo que está sucediendo adentro, y no pongamos cortinas. Muchas veces lo que hacemos es abrimos los espacios, y ahí nomás con un modelo más viejo ponemos una cortina. No, para poder compartir qué estamos haciendo, qué estamos, miren, festejar, miren qué linda palabra, festejar que estamos aprendiendo, festejar que sean abiertos, transparente, la palabra transparencia aparece ahora, no más la cosa cerrada, vieja, no más la cosa en donde un amigo mío me decía, yo tengo la impresión de que llevo a mis nietos al colegio, los dejo en un lugar que es un túnel en donde entran cuando tienen 4 años y me los entregan cuando tienen 16 y no sé qué pasa adentro. Esto se acaba, tienen que ser abiertos y transparentes y flexibles. Espacios grandes en donde no sean aulas iguales, miren, con diferentes formas de agruparse, con diferentes formas de elegir, para poder trabajar en forma personal o en forma grupal, con bancos altos y bancos bajos, con pizarrones para uno o pizarrones para muchos. Esos pizarrones que se ven en el fondo, blancos, son pizarrones que tienen ruedas y se pueden mover de lugar. Las mesas también se pueden mover de lugar. Espacios grandes donde tiremos abajo la pared que divide 2 clases y juntemos los niños, juntemos los 30 niños con los otros 30 niños con 2 maestras. Y no pasa nada, porque si los niños están como acá, trabajando, entretenidos, y los límites son permeables, y la maestra está sentada trabajando con un niño, y otro niño está por allá lejos, y otro niño está trabajando en otra materia, en otro proyecto, y otro está trabajando con otro interés. Espacios ágiles, con límites permeables, donde podamos tener libertad de elegir. Y acá Elena, una pregunta ahí, perdón. ¿Qué pasa con el ruido? Muchas maestras nos preguntan, sí, me encanta, la verdad que en muchos lugares de la vida la gente trabaja en lugares abiertos, adultos, pero ¿qué pasa con los chicos y el ruido? ¿No? ¿Cómo? Mira, es uno de los problemas que tenemos como país con los problemas económicos que tenemos, porque lógicamente si uno va a los mejores edificios del mundo, en Noruega, o en Suecia, o en Estados Unidos, y empieza a mirar cómo se hace para terminar con el ruido, es fácil, con dineros es fácil de solucionarlo. Pero, si el ruido es creatividad, si el ruido es conversación, si el ruido es, pasame la goma, mira esto, qué bueno esto, qué fantástico esto es el ruido que se produce. O sea, por supuesto que si nosotros queremos silencio, el silencio no existe más cuando hay conversación. Por eso es un problema de modelo mental. Cuando hay conversación, cuando hay pasame la goma, cuando hay ¿cómo hago con esto? El ruido no es ruido, es algo creativo, es un lenguaje de relación. Son nuevos lenguajes, son lenguajes de crear, lenguajes de vínculos, son lenguajes de mirá, qué bueno, qué lindo, qué fantástico, qué hiciste. Son lenguajes alegres, no son lenguajes de silencio,
No son lenguajes de imposición, son nuevos lenguajes de vínculos nuevos, son límites más permeables. Ruido, sí hay ruido. ¿Se levanta la voz? Sí se levanta la voz. Nosotros, una de las maneras para bajar la voz es irla bajando nosotros, es ir suavizando nosotros, es ir interviniendo de a poquito, porque acá no hay ningún chico ocioso, acá no hay niños aburridos, sin nada que hacer y tirando cosas por el aire. Elena, hay una persona en el chat que nos pone un comentario que dice, en una escuela donde trabajo, un chico agregó una J adelante de la palabra aula. O sea, le puso jaula. Lauta. Genial. Ay, sí, por favor, que nos mande una foto, si puede ser, que lo documente. Lo tiene que documentar para mostrárselo a sus nietos y a la posteridad. Que eso pase para la posteridad. Qué increíble. Miren, este es el mismo lugar que el anterior, nada más que es un espacio en donde los chicos ya están leyendo, ¿ven? Otros también haciendo un trabajo en la computadora. O sea, son espacios más grandes. Son laboratorios, no son aulas, son laboratorios. Y una cosa que quería decir. Miren, si nosotros decimos que tenemos educación personalizada, que nos importa la educación de la persona, y es como que tenemos la teoría, y decimos que la teoría es que el chico es único, que es original, que es irrepetible y que es libre y autónomo. Pero por otro lado no educamos la autonomía. O sea, la autonomía se educa, se enseña a los chicos a ser libres. Ahora después nos vamos a ver un ratito con el tema de los tiempos. Pero si nosotros les decimos todo lo que tienen que hacer, todos al mismo tiempo y todos en el mismo lugar, es muy difícil educar la autonomía. Entonces, los lenguajes son otros, los ruidos son otros, los espacios son otros, y miren acá como los niños están muy concentrados, acá están trabajando de otra manera, es un laboratorio diferente, un ecosistema diferente. Elena, esa rutina que ellos tienen, verlos así trabajando sueltos, independientes, ¿es una cultura que se va generando dentro del colegio? ¿Ellos ya están acostumbrados a que llegan al colegio y saben que eso va a ser así? ¿Hay acuerdos? ¿Cómo trabaja la maestra para que los chicos sepan que tienen esa libertad responsable para trabajar? Bueno, hay acuerdos, exactamente. Hay llegada, hay momentos de llegada, hay momentos de círculos de encuentro, hay momentos de repartir los trabajos, hay momentos de decir qué es lo que vas a hacer vos, qué es lo que vas a hacer yo, hay contratos, hay diferentes formas de contratos, hoy día se van cambiando los contratos, algunos tienen contratos un poco más dirigidos, otros son contratos más libres, hay días que son días para proyectos, hay días que son días donde se cambian los chicos, no siempre están los de primero junto con los de primero, sino a veces se juntan los de primero con los de segundo, otras veces se juntan con los de segundo con los de primero y con los de tercero, se hacen un proyecto en común, en fin, hay variedad. Eso requiere de trabajo en equipo de las maestras, esto es claro, el trabajo en equipo de los maestros con los directores, requiere de esto, pero la cultura se va formando, o sea, a mí me gustaría que no se abrumen, porque esto nosotros lo estamos haciendo hace muchos años, ¿no? Pero, ¿cómo? Yo siempre digo, ¿cómo lo fuimos logrando? Lo fuimos logrando porque yo hasta el día de hoy, una de las cosas que le oí ayer a una maestra decir en un webinar, si nosotros somos personas que aprendemos toda la vida, hasta el día de hoy yo aprendo algo nuevo de la maestra de ayer. Entonces, ¿cómo se forman nuevas culturas? Aprendiendo algo nuevo y cambiando, teniendo un modelo mental que acepta nuestras limitaciones y dice, ¿y si cambio esto? ¿Y si cambio la pared? ¿Y si cambio algo? Y ahora miren, ahora les voy a pasar una serie de fotos más seguido, en donde vamos pudiendo ver cómo hemos podido cambiar cosas de a poco. Mire, yo muchas veces les digo, Vichy, a los maestros y a los profesores, tomen algo, tomen un rincón de la clase, tomen una pared, tomen una afuera, tomen un tema, empiecen con un tema, no volvamos a las clases, empecemos nada más que con volver a la calle y con volver en vez de con cuadernos y con libros. ¿Qué pasa si volvemos con palitos y con piedras y con flores y con maderas para rediseñar juntos los espacios?
Es decir, empecemos por algún lado, por la pared, por la puerta, por el diseño, por algún lado, y de a poquito se va formando esa cultura. Se va formando la cultura de, por ejemplo, terminar con esto y empezar a hablar con la maestra de la otra manera. Maestra, ¿cómo lo viste? ¿Qué hiciste? Bien, empecemos a poner espacios para crear. Este es Delphi creando en el suelo, espacio, el suelo, utilicemos el piso. Vos me preguntabas el patio. El Sí. patio, pero mirá, utilicémoslo. Utilicemos el piso para recrear, para que los niños armen. Mira, esto parece la arquitecta que nos hablaba de las formas para hacer las divisiones. Esto lo hizo Delphi hace años. Miren acá, miren estos niños que hacen cosas diferentes, en diferentes lugares. ¿Ven? Cómodos, tranquilos, uno en el pizarrón, otro en su compu, múltiples maneras. Ah, esto saben lo que es una cosa que también quiero decir, el tema de la diversidad. El tema de la diversidad no es teoría, es realidad. Todos tenemos diferentes formas de pensar, diferentes formas de crear, diferentes formas de ser, y diferentes oportunidades, y diferentes niveles de aprendizaje en matemáticas, en lengua, etc. Entonces dejemos de poner la mirada en la lengua y en la matemática solamente. Dejemos de decir esto y hagámoslo. Hagamos realmente desafíos de múltiples inteligencias. Hagamos proyectos para ello. Pensemos mi sueño es que salgan de acá y piensen, ¿qué proyecto voy a hacer? ¿Cómo los voy a provocar? Porque acá hay una provocación. Acá hay alguien, hay un maestro que provocó algo antes de esto para que los chicos hicieran esto. Entender la diversidad. Miren. Elena, perdón, ahí te hago una preguntita, porque creo que es importante también poder llegar no solo a los maestros de primaria o de jardín, sino también a los de secundaria, ¿no? Y por ahí nos resulta a veces como más fácil o más visual ver que en la clase de primaria o de jardín estén como esos espacios en distintos lugares donde los chicos van rotando. En la clase de secundaria, que no, por ahí no están físicamente esos rincones o esos espacios, ¿esa autonomía se logra porque están trabajando en distintos proyectos a la misma vez? ¿Se logra porque hay muebles de distintos tamaños? ¿Con qué se logra, básicamente? Yo creo que se logra si empiezan a desaparecer las cosas rígidas que tenemos en las secundarias. Yo para el final estoy poniendo lo de los tiempos, pero si los chicos van a volver a tener los mismos tiempos, con los mismos horarios, bueno, no se puede. Es muy difícil. Sí se puede, pero es muy difícil, porque termino siendo yo con mi aula un rato, con mi materia. Pero si vamos a tener los mismos horarios, con los mismos espacios, claro, esto es el tercer maestro. Acuérdense, el tercer maestro es el que enseña también, es el tema del tiempo y el espacio. Entonces, hay que poder hacer trabajos de proyectos en donde los chicos se puedan agrupar de otras maneras. Mira, por eso empecé al principio, ahora no tengo la foto, pero al principio empecé con el afuera. Yo durante muchos años visité muchísimos colegios del mundo, y en muchísimos colegios tienen lugar afuera para estar los chicos. Entonces, muchas veces yo me acercaba a la maestra despacito y le preguntaba al oído, ¿por qué no están afuera? ¿Por qué no están jugando afuera? ¿Por qué no estás haciendo este trabajo de matemática afuera? ¿Y qué me contestaba? Ay, me da miedo de perder el control. Claro, esto es lo que nos pasa. Este miedo de perder el control. Poca confianza a los chicos y poca confianza incluso en mí como maestra. Porque si yo confío en hacer junto con ellos un trabajo, no voy a tener un problema, pero por supuesto que voy a tener un problema. Entonces busco una solución. Y después voy a tener otro problema y busco otra solución. Y corro riesgos. Miren, una de las habilidades del siglo XXI es correr riesgos. Correr riesgos. Yo lo escuché esto en Estados Unidos cuando hablábamos de las habilidades del siglo XXI, y yo decía, si vamos a seguir en la zona de confort, y vamos a seguir esperando que desde el ministerio nos den una orden para movernos, o vamos a seguir esperando para ver qué nos dicen y dónde nos sentamos a los chicos, bueno, entonces no vamos a correr riesgos. Es el siglo de correr los riesgos. Correr los riesgos es de los creativos, correr los riesgos es de los líderes, correr los riesgos es de la curiosidad. Si nosotros tenemos que adaptar y ser flexibles, ser curiosos y ser
y pensar en estos niños que vimos hoy en nativos digitales, bueno, corramos el riesgo de perder un poco el control, para ganar en creatividad, ¿no? Para ganar en vínculo. Bueno, aparte ahora estamos viendo que con el tema de la virtualidad, estos chicos están tomando decisiones con respecto a los tiempos, ¿no? Por ahí los profesores les dan algunos proyectos, algunos trabajos para hacer, y ellos deciden qué hacen primero, qué hacen después. Entonces, ¿no? Por eso es una oportunidad fascinante. Yo el otro día oía a una española hablar y decía, es una oportunidad, es como que los chicos ya lo están haciendo en sus casas. Entonces ya nos están demostrando de que ellos pueden y que nosotros también podemos. Es una oportunidad. Acá hay una clase, ¿ven? Están sentados en el suelo trabajando con su computadora. Vos me preguntabas cómo, ahí están adentro de una clase. Perfecto. Acá hay otra chica que está dentro de una clase, trabajando con otras superficies, no necesariamente la superficie del pizarrón negro ni el pizarrón verde adelante. La superficie es más allá del papel y lápiz. Mirá, la superficie que está usando ella acá, mirá estas. La superficie es todas las paredes blancas para poder trabajar en grupo, para poder trabajar en forma colaborativa. ¿Ven? Las paredes invitan a trabajar de otra manera. Sale el profesor de adelante y se corre. Perfecto. Acá están las aulas más grandes. Estas son las aulas de los chicos más grandes de sexto grado. Estas aulas las armaron los chicos, porque los chicos no querían estar más sentados en el suelo. Entonces ven ahí en el medio tenemos un mueble con unas rueditas para mover. Los mueven. Sí. ¿Ven? ¿Ven que se mueven las mesas? Las sillas no se ven, pero tienen también para moverse, diferentes. Si se fijan atrás de esta mesa, esos son los lockers que se ponen de otra manera para dividir lugar. Los van poniendo ellos. Estas clases fueron creadas por ellos, armadas por los chicos con las maestras. Elena, vuelvo un poco al mismo tema, ¿no? Estos muebles y estas divisiones, mira, justo. Estos muebles y divisiones son como muy lindas, muy estéticas, pero ¿qué pasa de vuelta en los colegios con menos recursos o con clases diferentes o en el interior del país, ¿no? ¿Qué sugerís para ellos? Vamos a ver el tema de riquezas. Materiales en desuso. Yo ya lo dije y lo voy a volver a decir. Este niño es un niño del gobierno de la ciudad, cuando yo trabajaba en el gobierno de la ciudad, es un niño que descubrí trabajando en esto. Ustedes no se imaginan lo que hizo con este material. O sea, él estaba con esto, es un grabador viejo que desarmó, lo trabajó. Pensé que era una cacerola, es un grabador. Un grabador viejo. Esta es la tecnología. Esta es la tecnología de hoy. No es la computadora último modelo que necesitaba, que les compramos a los chicos. Esta es la tecnología. Él estaba con este grabador viejo, lo desarmó, estuvo horas. Yo iba, venía, sacaba fotos, volvía, le preguntaba. Miren, este niñito, no se pueden imaginar. Esto es el material que necesitamos. Genial. Mesas de luz. Las mesas de luz las hemos hecho en algunos lugares de extrema necesidad, las hemos hecho con los papás, con una luz, con una caja y poniendo una luz adentro. No es tan complicado. Acá es donde les pedimos a los padres que nos ayuden para provocar a los chicos haciendo mesas de luz. Esto sí es más difícil, pero miren qué maravilla los chicos cómo trabajan, cómo crean, ¿no? En diferentes zonas. Esto sí es tecnología. Esto es aulas para dramatizar, para comunicar, para gestualizar, para dramatizar, insisto, para hablar en inglés de otra manera, para dramatizar situaciones verdaderas de la vida de inglés y no enseñar más passive voice, por favor, yo soy profesora de inglés, no enseñemos más de verb to be, porque no tiene significado para los chicos, no es importante para los chicos nativos digitales, para ellos lo importante es la vida. Inteligencia artificial. Estos son nuestros alumnos, estos son nuestros hijos de hoy, estos son los chicos del mundo, estos son los nativos digitales. Miren, unos mirando allá tele, otros haciendo un trabajo de inteligencia artificial.
Bueno, vamos llegando más hacia el final. Esto es un tema en sí mismo que yo no lo voy a trabajar ahora, pero lo quiero presentar, que tiene que ver con el tema de cómo hacemos para evaluar y cómo hacemos para documentar. Y sobre todo, cómo hacemos con las paredes. Michi, vos me preguntaste algo sobre las paredes. Sí, yo en realidad te preguntaba, yo veo que la tendencia un poco ahora es a tener las paredes como, cuando yo era maestra poníamos las carteleras llenas de carteles, cuanto más colorinche mejor, el abecedario, los días de la semana, ¿no? Como que lo llenábamos de guirnaldas, Las exacto, manifestaciones, exacto, le poníamos, colgábamos todo en la pared, todo. entonces casi que la pared, cuanto más llena, mejor. Ahora me da la sensación de que menos es más, o con tonos neutros, o como que en realidad... Menos es más y menos, o sea, el maestro desaparece de la presencia que no sirve y aparece con una presencia que sirve, con una presencia que hace que está atrás de este trabajo. O sea, esta es una documentación de los alumnos que celebran la vida. Es un proyecto de unos niños de 5 años o de 4 años que hicieron un trabajo sobre lo que es celebrar la vida, ¿no? Es decir, todo, cómo nace el bebé, etc. Entonces, esto es la presencia que tenemos que tener en las paredes, la presencia de los niños con el trabajo de la maestra que lo documentó atrás, que documentó, estos cartelitos son lo que los chicos dijeron, lo que los chicos van diciendo. Entonces ahí está el trabajo del maestro. No está en adornar, no adornemos más, Claro. no adornemos más. Pongamos los trabajos de los niños, porque ellos son los que hacen el aprendizaje. Hagamos visible lo que pasa en forma invisible en sus cerebros. Hagámoslo visible. Entonces ahí es donde, documentando eso, documentando el proceso por el que piensan. Nosotros, es todo un tema en sí mismo y esto es para otro webinar. Sí, sí. Sí, de acá veo muchos temas que se desprenden, que son para muchos encuentros, ¿no? Porque también pienso en el color de las paredes, esto de que sean como más tranquilas, que den tranquilidad para, y ahí conectamos con la parte de habilidades socioemocionales, Eso ¿no? es todo un tema en sí mismo, el tema de los colores es un tema en sí mismo. El tema de las texturas es otro tema. El tema de las palabras que usamos es otro tema. El tema, como decís vos, emocional, el tema socioemocional. Bueno, vamos a hacer un próximo webinar sobre eso. Y ahora ya terminamos, nos falta poquito porque el tema del tiempo no nos da, sino. No, y aparte quieren hacer algunas preguntas, están mandando. Bueno, el tema de los tiempos. Ahí se fue la pantalla, Elena, lo que estabas compartiendo. Sí, me faltan solamente 2 sobre los tiempos. A ver, el tema de los tiempos es todo un tema y un desafío. Yo creo que nosotros no podemos seguir teniendo los horarios que tenemos y la cantidad de asignaturas que tenemos. Miren, a veces me da terror que un profesor venga con una nueva idea de una materia nueva. Entonces aparece la materia nueva, la asignatura nueva de tecnología, la materia nueva de robótica, la materia nueva de inteligencia emocional. No, no, no. Por favor, no. Menos es más. Menos materias integradas es más. Menos y más profunda. Entonces, empecemos por cambiar el modelo. O sea, empecemos a buscar y a conectarnos entre nosotros y a buscar modelos diferentes. Esto que hablábamos hoy. Los chicos llegan al colegio y quieren otros horarios. ¿Qué pasa si los viernes hacemos otra cosa? ¿Qué pasa si el martes hacemos nada más que proyectos? ¿Qué pasa si el martes hacemos nada más que proyectos? ¿Qué pasa si reducimos una hora de matemáticas y agregamos una hora de creatividad de proyectos? ¿Qué pasa si nos juntamos el profesor de filosofía con el profesor de historia, el profesor de lengua, el profesor de literatura, nos juntamos y hacemos todo un gran proyecto que dura un mes? Y no que termina. Miren, es increíble lo que nosotros hacemos con los niños. ¿Ustedes se han fijado, por ejemplo, que los niños de primer grado tienen el mismo tiempo de recreo que los niños de cuarto grado y de quinto grado y de sexto grado? Porque toca un timbre para todos igual. Toca un timbre que suena para todos igual y salen todos amontonados al patio. Después entran todos amontonados porque hay un timbre para todos igual. Pero no es un tema de pandemia, es un tema que los niños de 6 años no tienen el mismo tiempo de aprendizaje de los niños que tienen 12 años. Bien, y
Y lo que pasa es que es clave, a ver, que sepamos más y que aprendamos más sobre neurociencia. Y esta es la última que tengo. Esto es un reloj pomodoro. ¿Un pomodoro como el italiano? Sí. Es un reloj de tiempo. ¿Por qué? Porque los niños hay que enseñarles a ellos el manejo del tiempo. Es decir, cuando ellos aprendan sobre cómo su cerebro funciona, cuánto tiempo prestan atención, a qué le prestan atención. Esto es metacognición. Metacognición es conocer cómo se piensa. Entonces, ¿cuánto tiempo tengo yo para trabajar y focalizar en un trabajo? Es decir, está el tiempo de focalización y el tiempo de desfocalización. El tiempo de focalización en un trabajo determinado dura un tiempo determinado para los niños de 6, otro para los niños de 8, otro para los chicos de 14. Es diferente. Si ellos se conocen, y ellos conocen y empiezan a manejar su cerebro y a manejar sus tiempos, ellos empiezan a manejar con estas herramientas. Entonces, por ejemplo, no empiezan a dejar todo para después. El otro día yo oía que se ha puesto de moda de nuevo la palabra procrastinar. ¿Por qué se ha puesto de moda de nuevo? Porque los argentinos estamos procrastinando todo. Estamos tirando para después, tirando para después, tirando para después, la deuda, la cosa, el problema, y después veremos, después veremos. Esto es una mente, cuidado con esto. Entonces, eduquemos a los chicos a focalizar en el problema. Para eso le damos a ellos las herramientas, a ellos les decimos, a ver, administren sus tiempos. Hasta acá llegaste, después podés elegir hacer esto otro, o podés elegir hacer esto otro. Nosotros le damos las oportunidades y ellos eligen qué ir haciendo. Entonces, conocer su cerebro para mí es clave. Es una de las cosas más importantes que hacemos los niños desde muy chiquititos. Y es maravilloso cómo conocen su cerebro. ¿Vamos terminando, Vichy? Sí, hablando de tiempo, sí, se nos está acabando el tiempo. ¿Querés cerrar con esa última? La última es para cerrar nomás, porque creo que siempre hay que cerrar la idea general, el modelo agotado arriba. Después hablamos de lo que es el modelo mental que tenemos con los cerebros de los chicos nativos digitales, que ha cambiado. Hablamos de los espacios, hablamos de los muebles, hablamos del material de desecho, del material de la naturaleza. Hablamos de cómo trabajar con la naturaleza del exterior, hablamos de la documentación, que es un trabajo para la próxima vez, pero quedó por lo menos ahí motivado y provocado para poder hablar una próxima vez, y hablamos de cómo hacemos con los tiempos, que es todo un tema, un desafío. Bueno, vamos, Vichy, a las preguntas, dale. Vamos a las preguntas, sí, la verdad que hay muchísimas preguntas, hay como 20 y pico de preguntas. Voy a tratar de tomar algunas se repiten, entonces por ahí las voy a ir como integrando, y yo creo que lo que nos pasa, Elena, es que disparás tantos temas que a la vez se abren en tantos otros, que bueno, creo que primero lo bueno es el nivel de interés, ¿no? De motivación, en que todos ya entendemos de que esto llegó para quedarse, pero seguimos necesitando todavía herramientas de parte tuya para ver cómo empezamos a aplicar esto que nos decís, que nos animemos, que tomemos riesgos responsables, pero empezar el camino, ¿no? Acá tenemos una pregunta que nos dice Elena, dos personas preguntaron lo mismo, una persona la mandó con anticipación y ahora esta misma, que tiene que ver con esto que estoy comentando, que dice, sería importante y fundamental trabajar todo esto maravilloso que proponés desde los profesorados de formación docente. Actualmente hay un cambio de paradigma en la formación de los maestros para poner todo esto en práctica. Muchas gracias. ¿Cómo se hace? ¿Cuál es la propuesta? Yo creo que sí, que hay un cambio de paradigma, de hecho hay un cambio a nivel mundial, entonces hay como una revolución que tenemos que aprovechar. Creo que hay un cambio. Si bien la resistencia también es muy alta, entonces no nos podemos engañar porque la resistencia es alta. Y la resistencia es alta porque yo durante muchos años me enojé mucho con el tema de la resistencia, porque yo soy una mujer que en general aprendo, me gusta aprender, me gusta copiarme, me gusta mirar ideas nuevas y volver a copiarme. Pero una de las razones por la cual el cerebro se resiste es porque el cambio es lento en el cerebro. Esto es Punset. Cuando uno lee Punset se da cuenta, ya falleció Punset, pero
se da cuenta de que el cerebro es muy difícil que cambie con facilidad. Pero estos son los momentos en donde tenemos una pandemia, algo nos ha pasado, reflexionemos, son momentos para reflexionar, son momentos para crear nuevas maneras, son momentos para renacer, son momentos para renacer. Entonces, me preguntás de los profesorados, es que yo iría mañana a los profesorados y les diría, seguro cambiemos de lugar, seguro vayamos al suelo, seguro saquemos todos los bancos de acá y empezamos a trabajar en formas creativas. ¿Qué harían ustedes si no sé, de repente son ministros o desaparece la orden del ministerio y el currículum del ministerio, y no tenemos más currículum y tenemos un currículum emergente, un currículum que emerja de los niños? Por ejemplo, hoy en el diario de hoy, en el diario de hoy están las bombas que destruyen personas. Esta foto de la bomba de hoy que destruye personas es un currículum emergente. No podemos seguir hablando de lo que estaba en el pizarrón hoy. Esto es un currículum emergente porque esto es vida o muerte. Esto es vida o muerte y esto es globalización. Entonces tomemos este tema como currículum emergente y no esperemos hablar de temas que ya se pasaron y que son viejos, que nos sirven, porque podemos hablar de revolución hoy, podemos hablar de guerra hoy y de paz hoy, y después volver atrás a cuáles fueron las enseñanzas de la guerra y de la paz. Pero no lo hagamos al revés, no estemos años los profesores de historia enseñando contenidos, enseñando temas y fechas y nombres de gente que ya no tiene sentido para los chicos. Elena, y desde este espacio de aprender cómo aprender, porque es parte de la pregunta, ¿cuál es tu propuesta de capacitación para los docentes? En principio nosotros estamos haciendo estas provocaciones con estos webinars, y estamos empezando a armar videos, pequeños videos de poco tiempo, sobre diferentes temas para que, de nuevo, para no dárselos hechos, sino para provocar a los docentes, y a todos los maestros, y a todos los padres, y a todos los directivos, provocarlos con nuevas ideas. Es decir, vamos a hacer un próximo trabajo seguramente en grupo con la gente de inteligencia emocional, inteligencia socioemocional, que hay gente fantástica en el país. Lo más probable es que hagamos un trabajo sobre proyectos con una profesora que es muy buena, que trabaja muy bien sobre proyectos con provocaciones, como hizo para provocar a los chicos con el proyecto, por ejemplo, el otro día yo lo veía a Guillermina Tiramonti, por ejemplo, en los proyectos el proyecto de la pandemia. Es decir, hay colegios que no han hablado del tema de la pandemia, que sí han hablado de lavarse las manos, pero ¿qué es la pandemia? ¿Qué es el virus? ¿Han habido otros virus? Compararlos con otros, con lo que fue la época de la tuberculosis, con lo que fue la época de otros virus en el mundo. Estas provocaciones de otras cosas que emergen, estos proyectos nuevos, proyectos para hoy. Vamos a hacer un trabajo sobre proyectos. La idea es provocar a través de diferentes videos y diferentes cosas de la vida a los maestros, porque lo que vemos es que gracias a Dios hay mucho webinar, hay mucho para investigar, hay mucho trabajo, pero hay poco de herramientas a pie de aula. Exacto, sí. Es decir, lo que necesitamos es lo que el maestro necesita para el aula, para mañana que va al aula y lo necesita. Sí, y esto va a estar en una plataforma, van a ser talleres cuando sea, digamos, cuando se puede ir a los colegios presenciales. Vamos a hacer de todo un poco. Yo creo que tenemos que hacer lo que la gente va necesitando, lo que los maestros van necesitando. Nosotros ya sabemos mucho de lo que los maestros necesitan, pero lo que seguro tiene que terminar es la conferencia. Porque esto así como un profesor, antes yo le digo, basta de enseñar y explicar lo que es la célula, basta. Entonces yo también creo que la conferencia también basta. O sea, yo fui conferencista muchos años, y cuando uno mira que uno habló tanto tiempo, ¿para qué si no hemos cambiado? No. Yo creo que lo que hay que hacer es provocar y ofrecer herramientas para el cambio. No hablar más. Provocar a aquellos que quieren y ofrecer herramientas para cambio. Bueno, hay un montón de comentarios y agradecimientos y preguntan si se puede compartir el PowerPoint, si se pueden compartir la grabación del video. Todo esto va a estar en esa plataforma también, ¿no es cierto? Toda la información de lo que vayamos mostrando a través de este espacio
va a estar todo documentado en ese lugar de acceso para todos los docentes. Exacto, exacto, lo vamos a armar, lo estamos armando, un poco con la gente que sabe tecnología, que yo no es mi fuerte, pero estamos armando esto para que llegue a todos los docentes de la Argentina, porque esta es otra. No Exacto. la problemática que tenemos es que todavía tenemos docentes que están enseñando con cuadernos viejos y con fotos de cuadernos o mirando televisión, y los chicos no van al colegio, los chicos no están yendo al colegio. A ver, tenemos el 50% de los chicos que desertan, tenemos niños con serios problemas de aprendizaje. Entonces es hora, basta de teoría, basta de discursos, basta de vamos a hacer tal cosa y vamos a hacer tal otra. Miren, basta, yo creo que lo que hay que hacer esta vez sí o sí, cambiamos y damos herramientas para que los niños que tienen problemas, los niños de Santa Fe, los niños del norte de Santiago del Estero, todos esos niños con los que yo he compartido con las maestras, esos niños puedan tener otra idea, porque esos niños son niños que merecen y tienen derecho, son sus derechos a aprender. Nosotros no podemos seguir tomando pruebas para aprender y diciendo que hemos mejorado el nivel de aprendizaje de lengua. De ninguna manera, hasta que los 100% de los niños lean. El 100% de los niños lean, esa es la meta, y no es difícil. Es simplemente proponérselo y hacerlo, y lograrlo en 1 año y medio o 2. No podemos tener un solo niño más argentino que no sepa leer. Esto es inadmisible. Para mí es, en vez de los expertos juntarse a hablar, los ministros me parece regio, la parte política, etc. Lo que no me parece es que miren a los niños y escuchen a los niños, y cuando miran a los niños, para mí no existe que hoy un niño no sepa leer en la Argentina. No existe, no puede ser esto. Y es fácil, no es difícil, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Bueno, nos dejás un mensaje potente y nos dejás un mensaje de esperanza de que esto se puede hacer con capacitación docente, acompañando a los equipos de trabajo, como dijiste, yendo de a poquito, pero arrancando. Creo que por ahí los docentes también nos sentimos como más seguros, ¿no? De animarnos al cambio si sabemos que podemos ir caminando con alguien muy experimentado, con un equipo de trabajo que sabe lo que nos está contando, que lo documenta, que tiene rigurosidad, pero que a la vez tiene mucho amor y cariño por lo que hace. Creo que es un buen equilibrio, porque bueno, hay un montón de preguntas, Elena, la verdad que podríamos estar 1 hora más. Las vamos a guardar porque nos van a servir como disparadores también para tus próximas charlas. Me parece interesante, y me gustaría cerrar con este mensaje un poco de esperanza. Obviamente está bueno que cuestionemos, me parece bárbaro que tu polenta, y quisiera cerrar voy a compartir mi pantalla, con un mensajito ¿se ve ahí, Elena, se ve ese mensaje? A ver. Sí, I am so impressed, dice. Sí, bueno, lo que quiero contar es que a Elena la eligieron como representante de la Argentina para un congreso de educación, digamos, de la primera infancia, un congreso internacional con 20 disertantes de todo el mundo, y Elena fue elegida como representante de la Argentina. Y hay un grupo de Facebook donde hay un montón de comentarios y mensajes que le escriben, y me encantó es una sorpresa. Sí, es una sorpresa. Dice, estoy muy impactada que hace 40 años, o sea que vos empezaste con esto, a contarnos esto hace 40 años, pero por suerte ahora estamos como preparados para escucharte y para poner en práctica. Ella fue en contra de la corriente, ¿no? Completamente, y abrió un colegio como este, hablando del Gospel, ¿no? De tu colegio, el colegio que fundaste. Dice que fue una charla maravillosa, informativa, la charla que diste, de una mujer que ha ayudado a cambiar la manera en que la gente ve cómo se debe educar a los chicos, ¿no? Ese cambio de mirada. Entonces los dejo con este lindo mensaje, les agradezco muchísimo a todos por la paciencia, perdón por haber empezado un poquito más tarde, y perdón por también no respetar la hora, pero bueno, hay tanto para trabajar y para decir, pero nos vamos súper contentos, Elena, nos vamos motivados y contentos. Obviamente habrá gente que estará más a favor
de un movimiento como este y gente que por ahí no está tan convencido. Me parece que eso es parte de la diversidad de la que estamos hablando, ¿no? Sí. Así que bueno, cerramos con este mensaje, no sé si querés decir algo más. No, muchísimas gracias, Vichy, gracias por venir, gracias por esta sorpresa. Fue lindísimo hacer el Summit con Sally Hoy, que es una de las grandes eminencias del mundo. Bueno, nada, gracias y bueno, a seguir trabajando. A seguir trabajando, a tomar todas las preguntas y a volverlas a hacerles una devolución, ¿no? En Sí, los próximos encuentros y después en la plataforma esta que se está pensando desde Aprender cómo Aprender para poder compartir con todos los docentes del país. muy bien. Muchas gracias, buenas noches, gracias a todos. Gracias a todos.